Saludos jóvenes, les saluda su profesor del curso de trigonometría, Alfredo Bustes Cayo, para compartirles en esta oportunidad el siguiente tema que trata sobre la variación de senos y cosenos, lo que corresponde a circunferencia trigonométrica 2. Y cuando digo variación me refiero a la variación analítica que tienen estas dos funciones trigonométricas, ¿en dónde? En la circunferencia trigonométrica. Para esto, previamente tenemos que recordar los elementos que existen en toda circunferencia trigonométrica. Recordar que esta circunferencia se encuentra inscrita, ¿dónde? En un sistema de coordenadas rectangulares, donde su centro coincide con el origen de coordenadas y donde su radio es igual a 1. Cuando hablamos de elementos, me refiero a los principales puntos que ustedes deben de conocer. Vuelvo a recalcar, el centro, donde se ubica en el origen de coordenadas, cuyas coordenadas son 0,0. ¿Qué más? El radio en toda circunferencia trigonométrica, CT también se le llama, es igual a la unidad. Y puntos importantes, tenemos el punto A, que recibe el nombre de origen de arcos, y que tiene por coordenadas 1,0. Recuerden que todo lo que se va a la derecha del origen es positivo. Por eso aquí tenía las coordenadas de A 1,0. Luego tenemos el punto B, que se ubica aquí en el semieje positivo de las ordenadas. Por lo tanto, B también tiene por coordenadas 0,1 y recibe el nombre de origen de complemento. Así le vamos a llamar. Recuerda también que todo lo que se va hacia arriba de O es positivo. Y el punto A', que recibe el nombre de origen de suplementos. El A', que se encuentra en este extremo, que tiene por coordenadas menos 1,0. Recordad, a la izquierda de O, todos los valores de X son negativos. ¿De acuerdo? Y hacia abajo de O tenemos el punto B que recibe el nombre, no tiene un nombre especial. En realidad simplemente se le llama como B', de coordenadas 0,-1. Lo que tengo que recordar, sí, es que todos los valores que se encuentran hacia abajo de O van a ser negativos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para nosotros sea el punto P un punto cualquiera de coordenadas X, Y, que lo podemos ubicar en cualquier punto de la circunferencia, ¿de acuerdo? Ahí está. Bien, veamos de inmediato las líneas trigonométricas, que vienen a ser la representación de las funciones trigonométricas por medio de segmentos. Por ejemplo, ¿cómo representamos la línea seno en una circunferencia trigonométrica? Sea para mí, por ejemplo, el siguiente arco AP. El arco AP, cuya medida angular es θ. Y donde para el extremo del arco P, sus coordenadas son X, Y. Recuerda, X es la abscisa y es la ordenada. ¿Cierto? Muy bien. En toda circunferencia trigonométrica, recuerden, el radio vale 1. Lo que voy a hacer es trazar la siguiente perpendicular. ¿Hacia dónde? Hacia el diámetro horizontal. Muy bien, para nosotros, el seno del arco AP o el seno de θ está representado por ¿quién mira B? Por este segmento perpendicular que se traza desde el extremo del arco hacia el diámetro horizontal. ¿Cuánto vale PQ? Veamos aquí. Observa que estoy en un triángulo rectángulo y por lo tanto, seno de θ, obsérvalo, aquí va a ser igual al cateto opuesto PQ entre la hipotenusa. Significa que el seno de θ no es otra cosa que PQ entre 1, pero PQ es la ordenada, mira, recuerda que esta vertical me representa la ordenada, 1. ¿Qué te trato de decir? Que el seno de θ está representado por la ordenada del extremo del arco. Así es. El seno de cualquier arco o ángulo en una circunferencia está representado por ¿quién? Por la ordenada del extremo del arco. Ahí está. Seno del arco AP, o mejor dicho, el seno de θ, está representado por el segmento PQ, que es igual a ¿cuánto? Y se acabó. En cuanto al análisis de la línea del seno, lo primero que tenemos que recordar aquí es los valores del seno en los 4 cuadrantes. Por ejemplo, cuando estamos hablando de 0, de los ángulos cuadrantales, el seno de 0, ¿cuánto vale? Ya lo hemos visto, 0. Seno de 0 en este extremo vale 0. Seno de 90, ¿cuánto vale el seno de 90? 1. Seno de 180, ¿cuánto vale el seno de 180? 0. Seno de 270, a ver, 270, ¿cuánto vale? Menos 1. Y el seno de 360 vale 0. ¿Qué es lo que estamos observando?
que en realidad la función seno está tomando ¿qué valores? Desde el -1 hacia el 1. Es decir, el seno de alfa siempre va a ser mayor o igual a -1 y menor o igual a 1. Son todos los valores posibles que puede tomar la función seno en general. Recuérdalo, el seno de todo ángulo siempre va a ser mayor o igual que -1 y menor o igual que 1. ¿De acuerdo? Siendo el máximo valor del seno 1 y el mínimo valor -1. Esto es en forma general. ¿Por qué? Porque si hablamos de la variación analítica en cada cuadrante, la función seno tenemos que tener esto en cuenta. Que por ejemplo, en el cuadrante 1, o mejor dicho, en el primer cuadrante, el seno varía desde 0 hasta 1. ¿Ves? A medida que crece el arco, también crece el valor del seno, llegando de 0 a 1. Por lo tanto, el comportamiento de la función seno es creciente. Va creciendo de 0 a 1. Profe, ¿y en el primer cuadrante el seno vale 0? No. ¿El seno puede ser 1? Tampoco. Porque recuerden que estos son ángulos cuadrantales. Y los ángulos cuadrantales no pertenecen a ningún cuadrante. Lo que significa que el seno, en este caso de alfa, va a ser mayor que 0 y menor que 1. Acá ya no es mayor igual. En los cuadrantes ya el intervalo tiene que ser abierto. En cualquier cuadrante, siempre el intervalo va a ser abierto. No va a ser cerrado como en este caso. Esta es la variación en general. Pero la variación en cada cuadrante es un intervalo abierto. O sea, mayor que 0 y menor que 1. Veamos en el cuadrante 2 o segundo cuadrante, ¿qué sucede? El seno varía, veamos acá, segundo cuadrante, a medida que crece el arco, vamos desde 1, ¿qué pasa? Se hace más pequeño el seno, más pequeño, llegando a 180 donde el seno es 0. Es decir que en el segundo cuadrante, el seno va desde 1 hasta 0, o sea, decrece, pero sigue siendo positivo, porque el segmento se va hacia arriba. En el cuadrante 3 o en el tercer cuadrante veamos, aquí a medida que crece el arco, ¿cierto? Va aumentando. ¿Qué pasa con la función seno? Se va hacia abajo. ¿Qué significa cuando se va hacia abajo? Que se hace negativo. O sea, a medida que crece el arco, el seno es más negativo. Más negativo, llegando a 270, donde el seno es -1. Pero, como estamos hablando del tercer cuadrante, recuerda, el seno no puede ser 0 ni -1. Por lo tanto, es un intervalo que va de 0 a -1 decreciente. O sea, y negativo, obviamente. En el tercer cuadrante el seno es negativo. En el cuarto cuadrante, observa, va de -1 hacia ¿dónde? Hacia 0. De -1 hacia 0. Significa que en el cuarto cuadrante el seno también decrece. Y es negativo, ¿de acuerdo? Ah, perdón. En el cuarto cuadrante el seno crece, ¿qué estoy hablando? Porque vamos desde -1 hasta 0. Me rectifico. Va de -1 a 0. Entonces también es creciente. Por lo tanto, variación analítica, primer cuadrante creciente, segundo cuadrante decreciente, tercer cuadrante decreciente y en el cuarto cuadrante es creciente. Siguiente línea, la línea del coseno. Recuerden que el coseno está representado por la perpendicular trazada desde el extremo del arco hacia el diámetro vertical. Esto se conoce como la abscisa del extremo del arco. En el triángulo rectángulo hacemos lo mismo. P, ahí está, NO, recuerda aquí, que el coseno de θ es el coseno de arriba, aquí estoy adyacente entre la hipotenusa. NP entre OP. Pero NP es la abscisa, X, y OP es el radio que va a llevar. Lo que significa que el coseno de θ simplemente es X. O en general, el coseno del arco AP o el coseno de θ va a estar representado siempre por la abscisa del extremo del arco NP, que es X y se acaba. En cuanto al análisis de la función coseno, acá ocurre algo similar. Primero, recordemos los ángulos cuadrantales. Coseno de 0 vale 1, aquí está el coseno de 0, vale 1, ¿de acuerdo? El coseno de 90 vale 0, con 90 vale 0, el coseno de 180 vale -1, y el coseno de 360, ¿dónde está? Vale 1, ahí está. ¿Qué estamos observando? Que al igual que la función seno, el coseno también toma valores comprendidos desde -1 hacia 1, siendo el máximo valor del coseno 1 y el mínimo valor -1. Pero esto es en forma general. Nuevamente, si nosotros analizamos cuadrante por cuadrante, podemos observar lo siguiente. En el primer cuadrante,
desde 0 a 90 grados, ¿qué pasa con la función coseno? Se hace más pequeño y va desde 1 a 0. O sea, decrece, pero es positivo. En el segundo cuadrante, observen, segundo cuadrante, estamos aquí desde 0, pero a medida que crece el arco, el coseno se hace negativo, yendo hasta -1. Por lo tanto, va desde 0 a -1, decrece, y es negativo. En el tercer cuadrante, observen, el coseno va desde -1, a medida que crece, hasta 0. Significa que ahora, de -1 a 0, en el tercer cuadrante el coseno crece. Y va a ser negativo, porque está a la izquierda. Y en el cuarto cuadrante, observen, ¿qué pasa con el coseno? El coseno va desde 270, que es 0, a medida que crece, hasta 360, que vale 1. O sea, crece también en el cuarto cuadrante.